Vamos a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a estar leyendo del 17 al 21 donde nos quedamos para terminar, para concluir con este capítulo y concluir con esta sección que viene siendo la número 6. Dice así, si estamos listos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, Dios mío, que nos permite de estar aquí. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos, Dios mío, que somos pecadores y que tú eres un Dios santo y 3 veces santo. Reconocemos, Dios mío, que por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Gracias, Dios mío, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en nuestro lugar, a recibir el castigo que a nosotros nos correspondía y así podernos presentar, Dios mío, justo delante de ti por tu misericordia, por tu gracia soberana, no por algo que nosotros merezcamos. Por el contrario, merecemos toda la condenación, todo el furor de tu ira, pero a ti te ha placido, Dios mío, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pecados, de la condenación eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, glorifica en nuestras vidas, abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, como mencionábamos, casi ya hemos hecho un recorrido nuevamente por el libro de Apocalipsis. Hoy terminamos, Dios mediante, el 19 y nos quedaría el 20, 21 y 22. Entonces, que sería la última sección, número 7. Como les hemos mencionado, el estudio del libro de Apocalipsis lo hemos hecho en base a lo que se llama el paralelismo progresivo, o en otras palabras quiere decir que el libro de Apocalipsis está escrito en 7 secciones paralelas que vienen hablando de lo mismo. O sea, no está cronológicamente en el orden como están los capítulos. Por ejemplo, de la primera sección sería del capítulo 1 al capítulo 3, que el primero viene siendo como introducción y el 2 y el 3 habla a las 7 iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias que están en el Asia Menor. El segundo ciclo viene siendo del capítulo 4 al 7, ¿verdad? Del 4 al 7, ese cuenta con 4 capítulos. Algunos tienen 2 capítulos, otros tienen 3 capítulos, ese tiene 4. Y la tercera sería del 8 al 11, ahí son 3 capítulos. Del 12 al 14 sería la otra sección. Y del 15 al 16, la número 5, ahí son 2 capítulos. La sección número 5, la sección número 6, del 17 al 19, ahí son 3 capítulos. Y del 20 al 22, la otra. Pero en el 20 al 22 vamos a encontrar, en los primeros 10 versículos vamos a encontrar, porque cada una de estas secciones comprende toda esta era, todo este tiempo que vivimos. La mayoría de veces claramente lo vemos desde la primera venida de Cristo, como en el capítulo 12, hasta el fin del mundo.
Pero en ocasiones también, desde antes, cubre también la iglesia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 4 vemos los 24 ancianos que dice que adoran, ¿verdad?, en el trono y echan sus coronas delante de él. Los 24 ancianos representan a la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, eso representan los 24 ancianos. Entonces, ahí representa la iglesia ya en el cielo. Entonces, de esa es la manera, y es muy importante que nos memoricemos esas divisiones para que cuando leamos el libro de Apocalipsis no nos perdamos. Esa sería una de las partes fundamental para poder entender el libro de Apocalipsis. La otra parte fundamental que debemos de tener siempre muy en cuenta es que hay muchos símbolos y que no los podemos tomar literalmente, pero no los podemos considerar o aceptarlos literalmente, a menos que tengan soporte de otros textos que se encuentran en la Biblia, obviamente, ¿verdad? O en otros pasajes, ya sea del Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, entonces sí lo podemos tomar literalmente hablando. De otro modo, son símbolos que tienen una enseñanza, por supuesto, una enseñanza espiritual. Voy a ver si puedo nuevamente citar al pastor Sam Waldron, que él enseña que para poder entender un texto tenemos que ver el tema general de ese pasaje. El tema general, primero el tema general de ese pasaje y segundo los detalles. Porque mucha gente se enfoca en los detalles y se pierde porque se olvida del tema general del texto. O sea, en otras palabras, ver todo el bosque, primero el bosque completo y después nos enfocamos en qué clase de árboles hay ahí en ese bosque. Pero si nos enfocamos en los árboles, nos olvidamos de que es un bosque. Ahora, la otra cosa también es que los textos simbólicos se tienen que interpretar basado en los textos literales. En los textos, o en otras palabras, los textos que son un poco difíciles, digamos, no me gusta utilizar la palabra oscuros porque como este sentido de negatividad, pero para este ejemplo sí lo vamos a usar. Los textos oscuros debemos de alumbrarlos con los textos que dan más luz y de esa manera no nos vamos a perder. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento hay muchos símbolos. O sea, hay muchos símbolos, no necesariamente solo en el libro de Apocalipsis hay símbolos. Bien, entonces, vamos a ver aquí, ya vimos que en esta parte del texto nos encontramos, o esta parte específica del texto del 17 al 21, es el contraste o lo opuesto a lo que está sucediendo con la novia de Cristo, las bodas del Cordero, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del capítulo 19, versículo 9 en adelante, habla de las bodas del Cordero. Más bien del 7 en adelante, dice: gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hay dos cenas aquí, ya se dieron cuenta que hay dos cenas aquí. Aquí está la cena de la boda del Cordero y está la gran cena del versículo 17, que yo le he puesto la cena de Gog y Magog, la gran cena de Gog y Magog, aunque allí no se menciona directamente Gog y Magog, más bien está en el 7 y el 8 del 20, Gog y Magog. Sin embargo, es el mismo evento, pero vamos a ver unos pasajes en el Antiguo Testamento de Ezequiel que nos menciona que es el mismo lenguaje utilizado en Ezequiel, que las aves de los cielos se comerán los cuerpos muertos. Entonces, por esa razón le hemos puesto Gog y Magog, porque es el mismo evento. Bueno, entonces volvamos entonces al 17, versículo 17.
17, ok. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entonces, en el 16, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Están peleando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo mismo que el mundo ha hecho contra la iglesia todo el tiempo es lo mismo que, o más bien, el castigo de Dios será peor que lo que han hecho contra la iglesia. En muchos lugares, los cristianos han sido ahorcados, han sido quemados, han sido encarcelados, han muerto de hambre, han sido lanzados a las fieras, a los leones en el Coliseo romano. De la manera que se divertían los emperadores era invitando a sus mejores amigos de otros países y se divertían soltándole los leones a los cristianos. Los sacaban de estar presos y vivos los leones se comían con todo y los niños a los cristianos. Y de esa manera ellos se divertían. Bueno, Dios le va a pasar factura, se dice, le va a hacer juicio y de la misma manera ellos también serán muertos. Entonces, vamos entonces a la primera parte. Vamos a ver, este es un contraste, como dijimos, de lo que está sucediendo con la iglesia a lo que sucede con el mundo, o podríamos decir un contraste de lo que sucede con la iglesia. La iglesia está en las bodas del Cordero y la ramera, que es el mundo, pues luchando contra el que monta el caballo, y su fin es, o sea, si nosotros queremos saber cuál es el fin de la película, esto es como una película, ahí nos dice el fin de la película, cómo va a terminar la película. No sabemos, ¿verdad? No tenemos que estar pensando cómo va a terminar la película. La Biblia nos enseña. El victorioso es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos a ver entonces algunos pasajes. Ahora, esto de que las aves de los cielos se comerán a los jinetes, a los caballos, a los grandes, esto quiere decir que ser muerto y ser comido de los opilotes, eso significa ser muerto bajo la maldición de Dios. Eso es que, vamos a ver unos pasajes para que comprobemos eso. Eso es lo que quiere decir ser, lo más noble que se puede hacer a una persona después de que muere es que se haga la velación y se haga el entierro normal. Eso es lo más digno, es una manera de honrar a la persona. Entonces, pero deshonrar a la persona que ha muerto es no enterrarlo y que se lo coman los animales. Eso es lo más deshonroso que le puede pasar a la persona ya muerta. Entonces, y el mundo, como digo, ha hecho eso con la iglesia, ¿verdad? Ha hecho eso con los santos, como mencionamos el ejemplo del Coliseo romano, ¿verdad? Que se lo coman los animales vivos, eso es lo más deshonroso. Entonces, vamos a ver entonces unos pasajes. Bueno, Gog y Magog es nieto, Gog es nieto de Noé. En el capítulo 10 de Génesis, versículo 2, ahí aparece el nombre de Gog. Es nieto, ¿verdad?, de Noé, y ellos se plantaron al norte de Israel y fueron los enemigos más acérrimos de Israel, pero Dios le da unas profecías por medio de Ezequiel. Ezequiel está escribiendo cuando están cautivos en Babilonia. Entonces, ahora, antes de leer ese pasaje, según el sistema dispensacionalista, esa guerra de Gog y Magog, el capítulo 38, 39 de Ezequiel, esa guerra será como a mediados o un poquito antes de la gran tribulación que ellos conocen como 7 años. Y la guerra de Gog y Magog en el capítulo 20, versículos 7 al 10, eso ellos consideran que será después de los 1000 años. Entonces, sin embargo, eso es la misma guerra, es la misma batalla, porque vamos a ver en los próximos mensajes que el milenio del capítulo 20 es simbólico, no es literal.
Es simbólico porque lo podemos comprobar con otros pasajes de la Biblia. Jesucristo solo habló de este tiempo y del siglo venidero. De este tiempo y del siglo venidero, si no quiere decir que el Señor cambió, o no puede ser que el Señor se haya equivocado en las matemáticas. Si habían 3 tiempos, este tiempo, el milenio y luego el siglo venidero. Es este tiempo y el siglo venidero que es la vida eterna. Entonces, ya vimos que históricamente eso es Gog y Magog, era un nieto de Noé. Ezequiel capítulo 39, versículo 1. Ezequiel capítulo 39, versículo 1. Dice así: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Estos también eran hijos de nietos de Noé, y más bien hermanos de él también. Ezequiel 39, versículo 4, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie, y las fieras del campo te he dado por comida. Y a las fieras del campo te he dado por comida. ¿Verdad? A aves de rapiña y de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Ezequiel 39, 7, el versículo 7 del mismo capítulo. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Entonces, vamos a Ezequiel 39, versículo 17, 22 todavía. 17 al 22. Ezequiel 39, 17 al 22, más adelante. Dice así: Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y de toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Y comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse, y de aquel día en adelante saldrá la casa de Israel. Sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. El mismo lenguaje que vemos en el versículo que acabamos de leer, versículo 17. El mismo lenguaje, carne de reyes, de jinetes, es el mismo lenguaje. Entonces se está hablando de lo mismo. 39:25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Hay una cita en Deuteronomio que según yo la debería de tener aquí. Deuteronomio 28. Vamos a ver si la tengo por aquí, porque me gustaría terminar con esa cita. Ok, Deuteronomio 28:15. Ok, aquí está. Deuteronomio 28:15. Acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que yo te mando hoy, ¿verdad? Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 26, Deuteronomio 28, 26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. O sea, ese es un castigo, es morir bajo la maldición de Dios, que las aves de los cielos, que las aves se coman a los cuerpos muertos, es morir bajo la maldición de Dios. Es un castigo. En el capítulo 28 de Deuteronomio hay los primeros 15 versículos hablan: y acontecerá que si obedecieres la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, bendito serás en el campo, en la ciudad, y toda tu familia, el fruto de tu vientre. Y luego, después de los 15 capítulos, por más de 60 creo, maldiciones, y acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, y las dice, y las dice, y las dice, incluso hasta que iban a ser cautivos en Babilonia. Y todo eso, y el pueblo, ¿verdad?, una y otra vez desobedeció ese mandamiento. Dice en Jueces, en los primeros capítulos, que hubo una nación, que hubo después otra nación, otra generación que no conocieron al Dios de sus padres. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces la cosa es, el mensaje aquí es que si Dios, las sentencias que Él ha dicho por causa de la desobediencia de la palabra de Dios se han cumplido anteriormente, pues lo que viene también se va a cumplir. En el último libro, en el último capítulo del segundo libro de Reyes, dice que se llegó el punto, era tanta la desobediencia del pueblo, al punto que ellos hacían todo lo que hacían las naciones de ese tiempo, sacrificaban a sus hijos a los ídolos, los quemaban, los pasaban por el fuego. Y dice que hubo un momento que ya no hubo remedio, y Dios tuvo que usar a Nabucodonosor para que fueran llevados cautivos a Babilonia. Entonces tenía que ser así, porque el pueblo no podía tomar consejo, o sea, no podía seguir la palabra de Dios. Bueno, entonces ya vimos que eso es lo que morir bajo. Hay una historia. Rispa era una de las mujeres de Saúl. Bueno, cuando David empieza como rey, después de eso vinieron un tiempo de hambre, ¿verdad?, a Israel. Entonces David preguntó, ¿verdad?, habló con Dios qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, lo que había pasado es que Saúl había intentado matar o había matado a los gabaonitas. Los gabaonitas son los que engañaron a Josué. Si ustedes se recuerdan, vinieron con andrajos y con pan ya rancio, vencido, y bueno, fingieron que venían de muy lejos y hicieron, lo engañaron, y de esa manera lo juramentaron que no iban a hacerle daño. Sin embargo, eran de allí de Canaán también. Entonces, Saúl quiso matarlos a ellos o acabarlos, y vino una hambre, entonces David habló con ellos después de que habló con Dios, y ellos le dijeron que le entregaran 7 hombres de los hijos de Saúl, de los descendientes de Saúl, para ahorcarlos. Entonces, y así fue, le dio 2 hijos de Rispa y otros 5 de Mical, eran 7, y se los entregaron a los gabaonitas, y ellos los ahorcaron para acabar con la maldición, con el hambre que estaba pasando, y así fue, terminó. Pero el caso de esto, lo que quiero rescatar de esto es que Rispa dice que puso una tela de silicio sobre la peña, donde ellos estaban cerca del peñasco, y cuidó de ellos para que las aves del cielo no la comieran, ni las fieras del campo. Dice que desde el inicio de la cosecha de la cebada hasta que cayó la lluvia, no tengo el dato cuántas semanas pudo haber sido ese tiempo, pero esa mujer, aún ellos muertos, cuidó ahí para que no vinieran las aves y se lo comieran, se lo comieran, ni las fieras del campo se los comieran. Estuvo día y noche ahí
cuidando de eso. ¿Por qué? Porque era lo peor que les podía pasar, que se los comieran los animales. O sea, ese concepto estaba muy fuerte en eso, porque ya estaba escrito. Entonces, esa historia la podemos ampliar, verla que está, me parece que en 2 de Samuel, capítulo 21, para que ustedes lo puedan leer con un poco más detallado y ver que es triste la situación. Entonces, sí, 2 de Samuel 21:10, bueno, del 21 en adelante habla la historia. Entonces, bueno, de hecho tengo el versículo 10 aquí, dice así, literalmente, 10, entonces, 2 de Samuel 21:10, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. O sea, no estaba tan suave estar ahí. Desde el principio de la siega, que es la cosecha, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Leímos en Deuteronomio que si no obedecían la voz de Dios, serían sus cadáveres comidos por las aves y no habría quien las espante. Entonces esta mujer tuvo el coraje, la valentía de estar ahí de día y de noche para espantar las aves. Entonces, eso es. Ahora, esto podría ser de manera simbólica porque, o sea, bueno, más bien el hecho de que Jesucristo no necesita pelear con una espada literalmente hablando, ¿verdad? No es una espada literalmente hablando, con la espada de su boca. Los juicios, los huracanes, las epidemias, temblores, terremotos, todo eso son juicios de Dios. O sea, cuando la Biblia nos enseña de que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, no debemos de imaginarnos obviamente una espada literal, sino que es su palabra en un sentido figurado. Por ejemplo, también eso que dice que del jinete del caballo blanco, pues Dios es el creador del cielo y la tierra, es para que nosotros nos veamos, podamos personificar, ¿verdad? Ese general, ese comandante de los ejércitos. Y Él lo es, ¿verdad? Pero quizás no necesariamente tendríamos que verlo como que viene en un jinete, porque Él es dueño de todo el cielo y la tierra, dice en los Salmos que cabalga sobre las alas del viento. Entonces, vamos a regresar nuevamente al 19, capítulo 19, versículo 18. Bueno, ya vimos que este lenguaje es muy parecido al de Ezequiel. Para que comáis carne de reyes, de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, quiero que veamos, antes de ir a esta parte, a este versículo, quiero que veamos el capítulo, más bien, la séptima trompeta, que ya la vimos, capítulo 16, versículo 17 al 21, igualito que el 19, para que veamos que eso viene siendo lo mismo, es el fin del mundo, es el fin del mundo. Capítulo 16, versículo 17 al 21, 16, 17 al 21, dice así, este es el mismo evento. Aquí termina esta sección del capítulo, la sección número 5, en el capítulo 16, y en el 19 termina la otra sección. Dice, esta es la séptima copa. 16, 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto
también se ve en el capítulo 11 y versículo 13 y 19 del mismo libro de Apocalipsis. 19, versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Esta gran ciudad es el mundo, en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En otra ocasión dice, y aún no se arrepintieron. Este es el fin del mundo, así terminará el fin del mundo. O sea, todo lo que ellos hacen contra la iglesia, será contra ellos también. Vamos a ver eso, vamos a ver unos pasajes en el capítulo 10 de Apocalipsis, hablando de los 2 testigos que representan a la iglesia. Estos 2 testigos, como decíamos, que es deshonroso, ¿verdad? Que cuando alguien muere y no le hacen su respectiva velación, sino que vamos a ver eso. Capítulo 10, más bien capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11 vamos a ver. Versículo 3 en adelante. Versículo 3 en adelante. Y daré a mis 2 testigos, estos 2 testigos representan a la iglesia, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esos 1260 días es en un sentido figurado todo este tiempo, toda esta era. 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Todo esto es simbólico. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no haya lluvia en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto es simbólico. Por ejemplo, hablando de que tienen poder para cerrar el cielo y que no haya lluvia como en los días de Elías, cuando alguien predica la palabra de Dios, la salvación está representada por el agua. El Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, y el que bebiere será en él una fuente que salte para vida eterna. Para vida eterna. A la mujer samaritana le dijo, si supieres quién habla contigo, quién te pide agua, tú le pedirías a él. Y él te daría agua para que, y cualquiera que bebiera de esta agua no volverá a tener sed jamás. Ella, creyendo que estaba hablando de algo natural, le dijo, yo quiero de beber esa agua, ¿verdad? Y entonces le dijo, ve y trae a tu marido. Y bueno, ya conocemos la historia. Entonces, cuando la iglesia predica la palabra de Dios y la gente no se salva, entonces el cielo se cierra para esas personas que no se arrepienten. El cielo se cierra para esas personas que no se arrepienten. O sea, es simbólico, ¿verdad? Y que dice que también tiene la capacidad para hacer caer fuego del cielo. Entonces, cuando la gente no se arrepiente, lo que le queda a esa gente son los juicios de Dios, representados por el fuego. Entonces, es simbólico, ¿verdad? Porque no puede tomarse literalmente. Bueno, seguimos leyendo. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, dice la Biblia, y este evangelio será predicado en todas las naciones hasta el fin del mundo. Entonces será el fin del mundo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Acuérdese que la bestia o Satanás ha sido apresado
En el capítulo 20 vamos a ver eso. Pero no es que no puede hacer nada, porque dice que hace guerra contra los santos. En el capítulo 13, en el capítulo 12, él hace guerra contra los santos. Entonces, para hacer guerra con los santos tiene que estar libre. Pero sí está detenido, sí está restringido, porque no puede detener que los gentiles, que las otras naciones se conviertan al evangelio. Como en el tiempo del Antiguo Testamento, solo Israel tenía luz de la palabra de Dios. El resto de las naciones estaba en tinieblas. Estaba en tinieblas, pero ahora eso ha cambiado. Ahora el evangelio es para todas las naciones y en ese sentido Satanás ha sido atado, no puede detenerlo. Todavía sigue luchando. Entonces dice 7, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los vencerá es una palabra, ¿cómo es lo que quiero decir? Los vencerá, digamos, físicamente, mueren, pero al morir ellos pasan a la vida eterna. O sea, el deseo de Satanás es que la iglesia desaparezca completamente y no se siga predicando el evangelio y la gente se pierda y termine en el infierno. Eso es lo que Satanás quiere, pero Dios es el que cuida la iglesia, el que protege la iglesia. Tantos cientos y miles de enemigos que ha tenido la iglesia por toda esta era y han querido desaparecer la iglesia, y la iglesia no desaparece porque es obra de Dios, ¿verdad? Este hombre, ¿cómo se llama? Gamaliel fue el que dijo: si esto es obra de Dios, no lo podremos detener, ustedes no lo pueden detener. O sea, los mismos sacerdotes del Sanedrín querían detener la predicación del evangelio. Le dijeron a Pedro: no sigan predicando más en ese nombre, no sigan. Y una y otra vez el mundo se ha opuesto a la iglesia, contra la iglesia, para detenerla, para acabar con ella, y es imposible. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Entonces, esta es una victoria, digamos, de Satanás, que los vencerá y los matará. Es una victoria superficial. Es una victoria superficial, pero la victoria final, verdadera, es de Cristo. Porque aquí aparentemente Él vence, Él gana, pero no es así. 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Se da cuenta? Ahí, o sea, no podemos tomar literalmente, ¿verdad?, que Jesús fue... y sus cadáveres estarán en la gran plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, Él no fue sacrificado literalmente hablando en Sodoma y Gomorra, está hablando en sentido espiritual. Ahora, ¿qué representa Sodoma? La depravación total del mundo. Egipto, ¿qué representa Egipto? La persecución contra la iglesia. Se recuerda que Egipto, ¿verdad?, por 430 años esclavizó al pueblo de Israel, los ponían a hacer ladrillos sin sueldo y también sin día de descanso, y también sin ¿cómo se llama? Sin beneficios médicos, sin nada, sin cirugías pagadas, nada. O sea, el que moría y listo. El que seguía, ¿verdad? O sea, todo eso. Entonces, Egipto representa la persecución contra la iglesia y Gomorra la depravación junto con la religiosidad de este mundo. Entonces, Sodoma y Egipto es el mundo completamente, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Les mencionaba la otra vez que, por ejemplo, y vaya, eso es digno de aplaudir, ¿verdad? Nosotros conocemos la lucha de Martin Luther King por los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos, y vemos las luchas que se hicieron anteriormente en el tiempo de Abraham Lincoln para liberar a los esclavos. Es algo noble de querer el bien para los demás, pero
en cuanto a la iglesia sufriente que ha sufrido por el mundo entero, siempre ha sido así. El mundo se ha volcado completamente. Cuando leemos la historia, por ejemplo, el libro de los mártires, y así, no hay organizaciones como, digamos, las Naciones Unidas que digan, vamos a proteger a la iglesia del mundo entero para que no los discriminen. No les importa a ellos, no les importa. ¿Verdad? El mundo ama a los suyos, dice la Biblia, el mundo ama a los suyos. Y si vosotros fuerais del mundo, pues el mundo los amaría. Pero como no somos del mundo, el mundo por el contrario odia. La iglesia estorba al mundo para que el mundo pueda hacer lo que quieren. Por ejemplo, está claro que los del LGBT, ellos están seguros que la iglesia es una piedra en el zapato, no los deja avanzar lo que ellos quisieran avanzar, imponer sus enseñanzas en las escuelas y en todo el mundo, ¿verdad? Y transformar completamente este mundo. Pero la iglesia sigue los principios de Dios y eso les causa problemas a ellos, ¿verdad? Pero es imposible que la iglesia se pueda doblegar a este mundo. Nunca ha sido así y no será así. Nunca ha sido así y no será así. Pero el mundo, hablando de la iglesia, dice que lo verán. Y versículo 9, y los pueblos y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, nuevamente es una burla, es una deshonra. 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y eso es la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia la que atormenta al mundo diciéndoles que son pecadores y que tienen que arrepentirse. En el tiempo de Pablo, cuando Pablo, ¿verdad?, iba en lugares, o Pablo y Bernabé, y la gente escuchaban y decían, han venido sobre nosotros, aquí también a nuestra tierra, estos que atormentan al mundo entero. Les atormentan la conciencia. Estos que atormentan al mundo entero. Por eso es que en el curso que estamos estudiando de los pasos del maestro, enseña que debemos nosotros de apuntar a la conciencia de la gente y no al razonamiento de la gente, a la conciencia, porque la conciencia los acusa, les dice, ¿verdad? Lo que ellos dicen con su mente, con sus labios, la conciencia les hace decir la verdad. Por ejemplo, ¿has mentido alguna vez? Y ellos dicen, bueno, no he mentido, o has robado, y la conciencia finalmente terminan diciendo, bueno, sí he robado, porque la conciencia les dice, oye, si has robado, no estés mintiendo. ¿Verdad? La conciencia les hace que digan. Entonces, aquí se mandarán regalos, estarán celebrando cuando ya la iglesia, o sea, este es el fin, este es un poquito antes del fin, cuando por fin Dios decida levantar a la iglesia, llevarse a la iglesia, y ellos aparentemente hay victoria, ya tienen victoria, celebran, se mandan regalos unos a otros, todas las naciones, tribus y lenguas, se mandan regalos y están celebrando porque la iglesia está muerta ahí, ya no puede ser nada. En la plaza dice que están que es el mundo. Entonces, pero vamos a ver qué sucede más adelante. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. 11, pero después de 3 días y medio, esto también es simbólico. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto dieron gloria, más bien quiere decir confesaron al Dios del cielo o dijeron la verdad. Cuando cuestionaban a alguien, por ejemplo, cuando el ciego que fue sanado de los ojos y lo interrogaron los sacerdotes,
le dijeron, da gloria a Dios, o sea, en otras palabras, di la verdad, confiesa la verdad. Entonces es lo que querían decir, es lo que quieren decir, o sea, tuvieron que confesar la verdad. No necesariamente como nosotros lo vemos, dar gloria a Dios, alabanza, ¿verdad? O aleluya, que quiere decir eso, ¿verdad? Entonces, dice, y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. 14, el segundo ay pasó y he aquí el tercer ay viene pronto. Esto nuevamente nos lleva a la última trompeta, que es el fin del mundo. Pero esto ya lo hemos visto y ya sabemos que es el fin del mundo. Entonces vamos a ir, para ir finalizando, vamos a regresar entonces al los últimos dos del capítulo 19. El 20 y el 21, versículo 20 y 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ahora, vemos, por eso que el libro de Apocalipsis, o también por eso este sistema de interpretación se le llama paralelismo progresivo, porque progresivamente nos va narrando más. En el capítulo 14 vimos la caída de Babilonia. Ahí nos menciona por primera vez la caída de Babilonia. En el 16 nos vuelve a mencionar la caída de Babilonia, 17 y 18, más específicamente. Aquí en el 19 nos habla de la caída de la bestia y del falso profeta, que a ellos los vimos por primera vez en el capítulo 13, 1, y vio una bestia salir de las aguas, ¿verdad? Y dice que el gran dragón le dio todo su poder. Y en el mismo capítulo 13, versículo 11, la bestia que sale de la tierra. Vamos a ir a esos versículos para que después regresemos acá. Aquí ya caen ellos, y así van cayendo, poco a poco nos va enseñando la caída de todos los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios y de la iglesia. 13.1, Apocalipsis 13.1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Esta bestia representa el sistema político que hemos tenido todo este tiempo, que es enemigo de Dios, pero también será un personaje, que aparecerá al fin de los tiempos, el anticristo. Según Tesalonicenses capítulo 2 en adelante, escatológico, quiere decir que sucederá en el tiempo final. Entonces, dice que el dragón le dio su poder. El dragón lo vimos en el capítulo 12, que se quería devorar al niño tan pronto como naciese. Es Satanás. Entonces tenemos aquí a Satanás, y Satanás es el último que cae en el capítulo 20. El gran dragón y el Hades dice que fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, aquí aparece por primera vez, o menciona aquí al dragón, y luego menciona todos sus aliados, van cayendo poco a poco, la bestia, el falso profeta, los que tienen la marca de la bestia, Babilonia, van cayendo, y finalmente nos narra que cayó el dragón, que es Satanás. Entonces, ahora veamos 13:11, la bestia que cae, la bestia que sale de la tierra, todo 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, la autoridad que le había dado el dragón, y en presencia de ella hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada,
y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, vamos al 19 ahora. Vemos que estos dos caen. Como decimos, esto es el espíritu del anticristo que ha estado vigente, pero que también será algo que aparecerá al final. 20, y la bestia, 19:20, y la bestia fue apresada. O sea, hasta ahí termina todo el engaño de Satanás, los falsos apóstoles, los falsos maestros que hay hoy en día, que dicen que hacen señales, todo eso se parará y terminará ahí. Porque es astuto Satanás, o sea, se presenta como iglesia, ¿verdad? Y hablan de Dios, pero de iglesia no tienen nada. Esas iglesias que dicen que son iglesias, de iglesia no tienen nada. Hablan del evangelio y no tienen nada de evangelio. Es puro evangelio, entre comillas, centrado en el mismo hombre, en el mismo ser humano. Y lo único que hacen allí es cultivar más la avaricia que ellos tienen, insaciable. Entonces, pero aquí son desenmascarados. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿A quiénes había engañado? A los que recibieron la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? No es literal, es simbólica, y tienen la marca de la bestia todos los que no tienen el sello de la marca, el sello del Espíritu Santo. En otras palabras, los que no son salvos. O sea, este es el problema que tenemos con el sistema dispensacionalista, la interpretación dispensacionalista, que ellos creen que eso va a ser algo literal, una marca que la gente va a traer en la frente o en la mano y que se va a ver, y eso quiere decir que ya perdieron la salvación completamente, ya no son salvos. Bueno, eso no es simbólico. Esa marca la tienen todos los que no son salvos, y hablando quizás desde Caín, todos, desde Caín. Entonces, el diablo o la bestia o el falso profeta engaña, tiene autoridad solamente para engañar a los que tienen esa marca y a su imagen y adoran a su imagen. La iglesia no lo pueden engañar, a los que tienen el sello del Espíritu Santo no lo pueden engañar. Incluso los juicios de Dios, en el capítulo 7 dice que le dijo al ángel que te detuviera los 4 vientos y que detuviera los juicios antes de que para que sellaran primero, ¿verdad?, a los siervos de Dios. Entonces seguimos leyendo. Los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Tener la marca de la bestia, adorar en su imagen, pues es lo mismo, ¿verdad? Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Fueron apresados y enjuiciados inmediatamente. Hasta allí terminó el engaño de ellos. 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, como dijimos. Esta espada no es literalmente, es la palabra de Dios. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí termina esa sección. Número 6. Y estaríamos comenzando, Dios mediante, con la séptima sección, que sería en el capítulo 20. En el capítulo 20 vamos a estar hablando si el milenio es literal o es simbólico, y vamos a dar los argumentos de por qué creemos que es simbólico y basados en la misma palabra de Dios. Quizás vayamos a hacer algún pasaje, algún tema solo de introducción para hablar específicamente de lo que es el milenio.
porque es un gran problema pensar que el milenio va a ser literal. Les voy a dar un adelanto en un minutito más o menos de lo que creen el sistema dispensacionalismo. Ellos creen que la secuencia de los tiempos es más o menos así. Lo que está próximo a acontecer es el arrebatamiento de la iglesia, que quiere decir, para nosotros el arrebatamiento es en la segunda venida de Cristo, no antes, sino junto, o más bien para la Biblia. Pero ellos creen que será 7 años antes, y luego 3 años y medio de paz, y luego 3 años y medio de gran tribulación. Y otra cosa que ellos piensan que Israel es el pueblo de Dios y que Dios tiene un trato separado con Israel y otro trato separado con la iglesia, lo cual no es así. Después de la gran tribulación es la segunda venida de Cristo. Bueno, en el arrebatamiento 7 años antes sucede la resurrección, esa es una resurrección. Después de los 7 años viene la segunda venida de Cristo según este sistema, y después de eso empiezan los 1000 años, y algunos que queden vivos pasarán a los 1000 años en cuerpo normal, y después de 1000 años se levantarán otra vez contra Cristo o contra Israel, y después de los 1000 años habrá otro juicio y habrán otras resurrecciones, y después de eso sería la vida eterna, lo cual es bastante complicado para ponerlo en textos bíblicos, porque no hay. Esas son conclusiones, o hay otra palabra, conclusiones, hay otra palabra, pero se me escapó la palabra. Entonces, que no tienen sustento bíblico. Vamos a ver que es más sencillo de lo que ellos imaginan. Nos ponemos de pie. Solamente hay 2 tiempos, este tiempo que vivimos y el siglo venidero, que es la vida eterna. Entonces, y eso es lo que vamos a ver. Y como digo, vamos a ver los argumentos y vamos vamos a leer la palabra de Dios con la mentalidad de que la Biblia nos diga lo que nos tiene que decir, y no vamos a leer la Biblia con la mentalidad de que nosotros vamos a decirle a la Biblia lo que lo que queremos oír. No es así, ¿verdad? Entonces vamos a orar para despedirnos, y como digo, estemos muy pendientes, y Dios mediante vamos a poder comenzar esa séptima sección del libro de Apocalipsis, para ir terminando con eso ya. Vamos a